Hola, ¿qué tal? Soy Carla Villagómez. Gracias por ser parte de Videociencia, donde todos los días compartimos entrevistas médicas donde abordamos temas de salud para mejorar tu calidad de vida, ya que la ciencia y la salud son noticias. Como siempre, hoy trataremos un tema muy interesante para ti. A veces nuestro oído no funciona como debería. La pérdida auditiva puede afectar a un oído o a ambos y puede tener diferentes causas. Hoy tenemos como invitado muy especial al doctor Jacob López Arancibia, médico especialista en otorrinolaringología, quien nos hablará de los implantes cocleares y conoceremos las principales causas de la pérdida auditiva. Quédate con nosotros que ya empezamos. Existen diferentes tipos de pérdida auditiva y veremos con un experto en otorrinolaringología cómo se puede tratar. Pero antes daré un extracto del amplio currículum del Dr. Jacob. El Dr. Jacob es médico cirujano por la Universidad Mayor Real de Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. También es especialista en otorrinolaringología con residencia médica en el Hospital de Clínicas Universitario en La Paz, Bolivia y en la Fundación Universitaria de Ciencias de Salud en Bogotá, Colombia. Es Observership en cirugía endoscópica de oído en Fortaleza, Ceará, en Brasil. Además, cuenta con diplomado en laringología y fonocirugía por la Universidad Autónoma de México. Es miembro titular de la Sociedad Boliviana de Otorrinolaringología. También es certificado de especialista en otorrinolaringología por el Colegio Médico de Bolivia. Además, es coautor de normas de diagnóstico y tratamiento de otorrinolaringología y coautor del libro de infecciones cérvico-faciales. Le damos la bienvenida, estimado doctor. Bienvenido a Videociencia. Muy buenas tardes a usted, Carla, muy buenas tardes a toda la audiencia, pues realmente es un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, estimado doctor. Y bueno, sin más preámbulos, doctor, podemos dar inicio al tema. Doctor Gracias. Jacob, el elemento más peligroso de una discapacidad auditiva es la ausencia de un lenguaje claro o algunos trastornos o retrasos bastante complicados en el habla y en su desarrollo. Para ello, doctor Jacob, coméntenos cuáles son los tipos de pérdida auditiva y cómo se la pueden tratar. Correcto, así es. Mire, las pérdidas auditivas, infelizmente, es una condición muy frecuente, infelizmente muy frecuente. Si recordamos un poco cómo está compuesto el oído tiene como tres partes, ¿no? Tiene el oído externo, que es la orejita, el conducto auditivo externo, el oído medio, donde está el tímpano, la cadena de huesecillos, y el oído interno, que es donde está el caracol o cóclea y el nervio auditivo. Entonces, básicamente, de acuerdo a la anatomía del oído, existen tres tipos de pérdidas auditivas. Una pérdida auditiva que nosotros llamamos de conducción, en la que la alteración está en el oído externo o en el oído medio o en ambos, ¿no? En la que el problema está en la conducción del sonido hacia el interior del oído. Hay otro tipo de pérdida auditiva que se llama hipoacusia o pérdida auditiva sensorio-neural, donde el problema está en el oído interno, es decir, en el caracol o en el nervio auditivo. Y una pérdida auditiva mixta, en la que hay una pérdida conductiva o una pérdida auditiva neural combinadas, mixtas, juntas, ¿no? Entonces, existen diferentes tratamientos para los diferentes tipos de pérdidas auditivas, ¿no? Si hay pérdidas auditivas producto, por ejemplo, de daño o alteración en el pabellón o en el conducto auditivo externo, puede haber cirugía o puede haber dispositivos auditivos implantables o audífonos o vibradores de vía ósea que se llaman. Si el problema está en el oído medio por una perforación timpánica, por una alteración en la cadena de huesecillos o, por ejemplo, una enfermedad que se llama otoesclerosis en la que un huesecillo, el estribo, se queda fijado, hay también cirugías, ¿no? En la que se puede reparar el tímpano, se puede reemplazar parcial o totalmente a la cadena de huesecillos, o se puede hacer la cirugía del estribo en la que se la reemplaza por una prótesis, ¿no? Pero cuando el problema es en el oído interno, en el caracol o en el nervio auditivo, ahí la situación se vuelve un poco más complicada, porque allí no es tan fácil acceder quirúrgicamente. Entonces, como posibles alternativas en el tratamiento, tenemos el uso de audífonos convencionales que llamamos, y de lo que hoy en día vamos a hablar, el implante coclear. Perfecto, doctor. Hoy en día, gracias al avance de la medicina, no solo existen los audífonos, como usted nos acaba de mencionar, para las personas con pérdida de audición, sino también otros tipos de dispositivos.
Ahora, doctor Jacob, coméntenos un poco más qué son los implantes cocleares y qué pacientes podrían ser los candidatos. Exacto, mire, el implante coclear es uno de los avances más grandes de la medicina moderna. Es algo maravilloso, es una tecnología maravillosa. Podría decir que es el único dispositivo capaz de restaurar la audición en una persona que la ha perdido totalmente, ¿no? El implante coclear es un dispositivo electrónico, es un aparato médico electrónico que lo que hace es captar los sonidos del ambiente, ¿no? Transferirlos, volverlos a señal eléctrica, y esa señal eléctrica los transmite al nervio auditivo. Y el nervio auditivo se encarga de captar esa señal eléctrica y de llevarla al cerebro, pues para que el cerebro lo perciba como un sonido, ¿no? El implante coclear tiene dos partes. Una parte interna, que es un dispositivo como un cable, que se llama electrodo, que se introduce a través de una cirugía al interior de la cóclea, al interior del caracol. Y una parte externa, que es un dispositivo llamado procesador, que es muy parecido a un audífono de tamaño grande, que a través de un imán se conecta o se pega con la parte interna previamente implantada en la cirugía y que capta la señal y la transforma en una señal eléctrica, ¿no? Entonces, el implante coclear es realmente un dispositivo muy interesante. No es tan nuevo. Mira, el implante coclear ya está aprobado para su uso médico desde el año 84, es decir, que en el 2024 va a cumplir 40 años el implante coclear. Y la primera estimulación del nervio auditivo, la primera estimulación eléctrica del nervio auditivo se ha hecho en el año 57, imagínense cuánto tiempo. Sin embargo, en nuestro país ya la tecnología está disponible hace aproximadamente 10 años, 12 años probablemente, ¿no? Que se han ido haciendo algunas cirugías de implante coclear, hoy en día afortunadamente con más regularidad. Este implante coclear, ¿a quiénes podría beneficiar? ¿Quiénes son candidatos para implante coclear? Como decíamos en la primera pregunta que me hacía Carla, no todas las pérdidas auditivas son atribuibles o tratables, perdón, por esta tecnología. El implante coclear originalmente fue diseñado para pacientes con pérdida auditiva sensorio-neural, es decir, pérdida auditiva a nivel del oído interno, profunda, bilateral, ¿no? Es decir, pacientes prácticamente sordos, ¿no? Con una sordera profunda, en ellos bilateral, ya sean por alguna alteración adquirida durante su vida en la juventud, en la etapa adulta, o por haber nacido con una hipoacusia o una sordera profunda, ¿no? Esos son los primeros candidatos, pacientes con pérdidas auditivas profundas bilaterales. Hoy en día, el implante coclear ha cambiado en tecnología, se ha mejorado mucho la tecnología y también el abanico de indicaciones ha cambiado, ha mejorado. También hoy en día se puede implantar en pacientes con pérdida auditiva profunda unilateral, no solo bilateral. Pacientes que por cualquier razón han perdido la audición de un oído totalmente, entonces pueden también ser candidatos a implantes cocleares. Y una tercera opción son pacientes que han tenido una pérdida auditiva sensorio-neural severa, a profunda o solo severa, pero que no están alcanzando un rendimiento óptimo con el uso de audífonos convencionales, ¿no? Básicamente, este tipo de pacientes son los pacientes que pueden beneficiarse con el implante coclear. Perfecto, doctor. Qué interesante, doctor Jacob, conocer las diferentes alternativas con los avances tecnológicos para que el paciente tenga un mejor desarrollo auditivo y lograr una buena comunicación. Ahora, doctor Jacob, coméntenos cómo se realiza la cirugía para el implante coclear, qué tipo de anestesia se requiere y qué tiempo aproximado dura la cirugía. Correcto. Mire, la cirugía del implante coclear hoy en día está muy estandarizada, muy normatizada, ¿no? La cirugía se la realiza bajo anestesia general, ¿no? En una clínica. El tiempo de internación habitualmente es de 24 a 48 horas. El paciente al día siguiente de la cirugía ya puede ser dado de alta en la mayoría de las situaciones, ¿no? Y la cirugía tiene una duración promedio de 2 a 3 horas aproximadamente. No es un procedimiento sumamente complejo, es un procedimiento que está bastante estandarizado, como digo, y que no conlleva grandes riesgos, ¿no? Obviamente para eso el paciente tendrá que tener, como en cualquier otra cirugía,
una valoración preoperatoria, ¿no? Eso es fundamental. Y particularmente para el implante coclear existe toda una valoración previa para seleccionar a los pacientes que serán obviamente candidatos a implante coclear, ¿no? Entre ellas estará, por ejemplo, una evaluación audiológica muy estrecha, una valoración audiológica muy precisa. También deberá hacerse valoraciones imaginológicas, estoy hablando de una tomografía, de una resonancia magnética, ¿no? Y obviamente una valoración preoperatoria cardiológica y laboratorial. Muy bien, doctor. ¿Es necesario algún cuidado y o tratamiento para adaptarse luego del implante coclear? Sí, sí, por supuesto. Mire, si bien el implante coclear es una tecnología fantástica, una tecnología que ha sido muy reconocida en la medicina moderna, el implante coclear no es mágico, no es milagroso, ¿no? No es como los lentes que uno se pone y ya empieza a ver inmediatamente. El implante coclear no es que le ponen el implante y el paciente empieza a escuchar inmediatamente, no. El implante coclear necesita de un proceso. La cirugía es solo una pequeña parte de este proceso. La cirugía es el momento en el que se introduce al interior de la cóclea el electrodo, ¿no? Una vez que termina la cirugía, el paciente es dado de alta y se va a la casa al día siguiente. Habitualmente se realizan las curaciones, los controles postoperatorios hasta que la herida cierre y todo aquello. Al mes de la cirugía, habitualmente recién se equipa el dispositivo externo, es decir, el procesador, se lo coloca y se enciende el implante, se hace la primera programación. Entonces, al mes de la cirugía es donde habitualmente el paciente, por primera vez, el niño que nunca ha escuchado, va a escuchar, y el paciente que ha perdido la audición por cualquier razón y que ha decidido implantarse, también va a volver a escuchar, pero va a haber un proceso, sobre todo en los niños que nunca han escuchado, que no han desarrollado el lenguaje, va a haber un proceso en el que él va a someterse a una terapia de entrenamiento, digamos así, a una terapia auditivo-verbal, en la que es muy importante la participación de los papás, por ejemplo, los niños, ¿no? De los profesores, del psicólogo, de los logopedas. Los logopedas, de hecho, comandan, los fonoaudiólogos comandan esta etapa del implante coclear, en la que le enseñan al cerebro a escuchar nuevamente, ¿no? Entonces, el implante coclear es un proceso en el que uno tiene que entender que va a necesitar un tiempo después de que se encienda el implante, en el que el cerebro va a tener que volver a acostumbrarse a escuchar los nuevos sonidos que le va a dar el implante y el niño va a tener que aprender su cerebro va a tener que adaptarse, acostumbrarse a escuchar los nuevos sonidos que le va a dar el implante, ¿no? Entonces, el implante coclear es un proceso más que una cirugía como tal, ¿no? Es un proceso en el que participan muchos profesionales en salud, los otorrinolaringólogos, los audiólogos, los logopedas, ¿no? Los fonoaudiólogos, los psicólogos, los profesores y por supuesto, la familia, los papás del niño en este caso, ¿no? Perfecto, doctor. Ahora, doctor Jacob, ¿qué factores contribuyen el grado de beneficio de un usuario que recibe un implante coclear si la persona ha estado sin escuchar mucho tiempo? Correcto. La pregunta es muy buena. Es fundamental. El principal factor de riesgo es el tiempo. Mientras más pronto, por ejemplo, si es un niño que nace sordito, que nace con una pérdida auditiva profunda, recordemos que entre 1 a 2 niños nacen con pérdida auditiva profunda por cada 3.000 nacidos vivos. No es raro, no es infrecuente, es infelizmente un problema muy frecuente. Si el niño nace con una pérdida auditiva profunda, mientras más pronto se lo implante al niño, el beneficio va a ser mucho mejor. Idealmente ya se puede implantar desde el año de edad en los niños. Incluso la FDA hasta el año pasado ha autorizado implantar desde los 9 meses, pero en general en la mayoría de los países se implanta a partir del año. Entonces, lo ideal es implantarlo entre el año de edad y los 3 años, ¿no? Ideal. Mientras más pronto se lo implante, el rendimiento del implante será mejor y por ende el desarrollo auditivo, cognitivo del niño será mucho mejor, ¿no? Sin embargo, se puede implantar hasta un par de años más, ¿no? Pero idealmente entre el mayor rendimiento, entre 1 y 3 años de edad del niño. Y en las personas que han perdido la audición por cualquier razón, se puede implantar a cualquier edad, siempre y cuando su estado lo permita. Y también lo mismo, mientras más antes, mientras más corto el tiempo en el que la persona ha perdido la audición y el momento en el que se implanta, el rendimiento, por supuesto, que va a ser mucho mejor, ¿no? Muy bien, doctor. Para finalizar con la entrevista, doctor Jacob, y para que toda la audiencia que nos ve, coméntenos dónde podemos acudir a su consulta privada.
Bueno, nosotros estamos localizados en la ciudad de La Paz. El consultorio se encuentra en Calacoto, en la calle 9, en el edificio Vitruvio 2, en el piso 6, la oficina A. Pues nos pueden contactar, también lo pueden hacer por vía WhatsApp, al celular 681-84021, o también, si gustan, pueden comunicarse en horarios de oficina al teléfono fijo, al 279-3465, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, querida audiencia, hoy hemos conversado con el doctor Jacob, donde abordó el tema de implantes cocleares. Hemos visto que es importante la valoración de un especialista en otorrinolaringología, quien les dará el diagnóstico certero, ya que cuanto más tiempo esperen, la pérdida auditiva puede ser mayor. Doctor Jacob, una vez más, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, será hasta la próxima. El agradecido soy yo y realmente muy agradecido por permitirme este espacio para poder llegar a las personas que probablemente tengan algún tipo de pérdida auditiva. Ha sido un gusto, doctor. Hasta luego. Simplemente, hasta luego.